¿Existe la figura de la rehabilitación para personas violentas? Definitivamente sí, es importante dejar de lado un mito que implica que supuestamente los hombres agresores no se curan, ¿verdad? O no se recuperan. Sin embargo, como estamos hablando de una conducta humana, es perfectamente comprensible que la conducta puede ir cambiando. Entonces eso implica que un tratamiento terapéutico sí modifica la conducta, proporcionándole, en este caso al varón agresor, posibilidades de negociación de los conflictos sin recurrir a la violencia. Pero para eso, porque muchas veces, bueno, imagino que en sus años de experiencia podrá hablar con mayor propiedad, pero si generalmente esos hombres agresivos provienen de familias o de infancias abusivas, implica toda una terapia que tenga que ver, no sé, desbloquear o superar emociones del pasado, ¿verdad? Efectivamente, la historia personal de cada uno incide fundamentalmente en la expresión de la conducta. Entonces, es necesario trabajar esa historia personal como para detectar cuáles son los indicadores o los ingredientes, digamos, que colaboraron para que se desate una conducta violenta y modificar esos patrones. Sin embargo, no solamente las personas que han tenido una infancia o una historia familiar con agresión son los que desarrollan esa conducta, sino puede que un hombre que haya tenido una buena infancia, una buena familia, donde reinaba el amor, la cordialidad, igualmente puede tener ese tipo de conducta y ya es consecuencia de la historia propia que le toca vivir a ese varón y que es necesario modificar eso a través de una terapia. Licenciado, bueno, yo creo que a nivel mundial es muy normal ver que siempre se trata la hemorragia pero no la causa. ¿A qué quiero llevar esto? Por ejemplo, un hombre violento que sí golpeó a una mujer directamente va preso, pero no tiene una asistencia psicológica para que cuando él cumpla su condena de 5, 10, 15, 20 años, si él está mal psicológicamente, él va a salir y va a volver a hacer lo mismo. ¿Cómo se puede hacer en este caso para darle un seguimiento, en este caso a las personas que pagan por sus actos, pero para que no vuelvan a cometer lo mismo? Bueno, la verdad que mencionas un punto bastante álgido porque estamos tocando ahí la administración de la justicia en nuestro país. Definitivamente aquellos hombres que son sospechados, por lo menos, sin que exista todavía una evidencia contundente de que es protagonista de algún acto de violencia, debería ser remitido por el Ministerio Público, por el juzgado pertinente, a una terapia de rehabilitación. Lo que pasa es que en nuestro sistema de justicia no lo hacen. Siempre voy discutiendo este tema, yo no sé qué ocurre realmente, y suelo decir a veces que el Estado es cómplice de la violencia y cómplice del feminicidio, puesto que no articulan las acciones necesarias a nivel gubernamental para que esto se pueda aplicar. Las leyes existen, las leyes posibilitan que el varón pueda someterse a un tratamiento psicológico incluso en contra de su voluntad, ¿verdad? Y de esa manera frenar de alguna forma el índice de violencia que tenemos. Entonces, como muy bien lo mencionaste, una persona que es privada de la libertad no solamente puede salir y volver a hacer lo mismo, sino puede tener mejor sistema de ejercicio de la violencia, inclusive al salir, ¿verdad? Si es que está privado de la libertad. O un caso reciente que tenemos, y para que veamos que no funciona como debería ser, es esa exclusión de hogar, ¿verdad? Cuando un hombre es protagonista de algún acto de violencia en contra de su pareja, y una de las medidas a tomarse, ¿verdad? Por el juzgado, por ejemplo, inclusive por el Ministerio Público, es la exclusión del hogar y la restricción de acercamiento. Pero no remiten a tratamiento. Me gustó tu expresión cuando dijiste, se trata de la hemorragia, pero no solo la enfermedad, ¿verdad? Entonces acá, aplicando un poco un paralelismo de lo que acabas de decir, con respecto a que estamos encontrando asistencia para las víctimas, que es muy necesaria, obviamente. Sin embargo, el victimario, que es el verdadero responsable del problema, no se hace lo que se debe hacer para frenar los índices de violencia. Entonces, categóricamente estamos, una vez más, simplemente actuando con la hemorragia y no con la enfermedad. Que bueno, justamente el caso al que hacía alusión sucedió este fin de semana y justamente tenemos hoy que lamentar la muerte tanto de la víctima como del victimario, quien cobardemente luego se
se quitó la vida. Él estaba con exclusión del hogar. Usted, tengo entendido, tiene un centro donde se rehabilita a personas que son violentas, que son agresivas. ¿No hay entonces nada que obligue al hombre denunciado a hacer esa terapia? Las personas que se acercan al centro generalmente lo hacen por motus propio o porque sus parejas les condicionan y les dicen te dejo si no te tratás. ¿O cuál es el hombre que decide tratar su agresividad? Bueno, de hecho que es la minoría de los casos aquellos hombres que se acercan por propia voluntad, porque es fácil de entender que el hombre agresor está cómodo con lo que hace, entonces muy difícilmente reconoce que hay un problema consigo mismo, salvo en aquellos casos como mencionabas, que la pareja o los hijos o algún otro familiar de alguna manera le induce a buscar una ayuda profesional. Sin embargo, la mayoría de los casos se dan más bien por orden judicial, ¿verdad? Pero aún así es todavía insuficiente, no en todos los casos. Claro. Yo diría que aquellos jueces y fiscales que verdaderamente están capacitados en esta materia de violencia de género son los que están implementando un poco mejor la administración de justicia, pero en su gran mayoría no. Yo creo que requieren una capacitación importante los operadores de justicia para que puedan brindar realmente la actuación que corresponde en estos casos. ¿Hay algunas medidas, digamos, que se aconseja a la persona que siente, porque imagino que una persona siente el momento en que va a perder el control? ¿Hay algún tip, ya sea de respiración, de control mental o de ejercicio que se recomienda a la persona que está a punto de reincidir en una agresión hacia su pareja? Sí, bueno, muy importante ese punto, porque ya estamos dentro de lo que implica el desarrollo de un sistema terapéutico. Y de hecho que existen técnicas, sin embargo esas técnicas se diseñan de acuerdo a la personalidad de ese hombre agresor. Primeramente se le enseña a detectar, porque una de las cosas que ocurre es que no es consciente y no detecta esas señales antes que venga el episodio de la violencia. Yo suelo decir así en forma muy simple, tomando el ejemplo de un resfrío o una gripe. Cuando sentimos que nos duele la cabeza, nos molesta el cuerpo, decimos, bueno, probablemente tenga un resfrío o una gripe. Entonces, antes que se produzca el episodio violento, sí o sí existen ciertos indicadores, ciertas señales que predisponen ese acto violento. Y es importante dentro de la terapia posibilitar que ese varón agresor reconozca y detecte a tiempo esos indicadores para poder actuar en consecuencia y frenar o minimizar el acto de violencia que se está viniendo, ¿no?